La historia comienza con Elisa, una adolescente que estudia en un colegio de monjas. Ahí, un grupo de chicas malas la acosan todo el tiempo porque la consideran rara y creen que es lesbiana. Todas a excepción de Rebecca, a quien no le gusta cómo tratan a Elisa, pero nunca ha hecho nada para defenderla. Hasta que un día, harta de la actitud de las odiosas adolescentes, decide ponerles un alto. Elisa le agradece y a partir de ahí las chicas se convierten en muy buenas amigas. Pues todo el tiempo están juntas y parece que disfrutan mucho de su compañía. Luego, a las chicas les parece divertido robarle algo de alcohol a las monjas y esconderse en la bodega para beberlo, y leer algunas historias de amor. Elisa, imitando el final de una de estas historias, le da un beso a Rebecca de manera divertida. Rebecca se pone seria y ahora es ella quien la besa, pero al final se ríe para no asustar a Elisa. Y lo que comienza siendo un juego de adolescentes termina en un beso apasionado. Para su mala suerte son interrumpidas por las bravuconas, y Rebecca rápidamente se aparta de Elisa y le grita que no la toque. Una de las chicas se lanza contra Elisa para defender a la pelirroja. Y Elisa la golpea cuando esta última le dice que ella es una enferma mental al igual que su madre. El padre de Elisa se presenta en el colegio pues su hija ha sido expulsada. La monja les pide a las testigos que le cuenten al hombre lo que sucedió, y una vez más Rebecca decide mentir. Elisa se molesta y le dice que cómo puede ser capaz de dañarla de esa manera. Aún así, el padre de Elisa confía más en ella que en esa institución corrupta de monjas, por lo que le pide que salga de ahí con la frente en alto. Él le pregunta si le gustan las mujeres, y Elisa le dice que tal vez sí. Entonces le propone buscar ayuda médica para que ella se pueda curar. Acuden con un joven doctor de provincia y él le asegura que podrá ayudarla. El tiempo avanza y el hombre y Elisa se hacen más cercanos, hasta que un día deciden casarse. El padre de Elisa muere el día de la boda, lo que significa que ella y su marido tendrán que hacerse cargo de su madre enferma. Han pasado los años y Elisa ahora es maestra de piano. Y un día mientras caminaba por el pueblo ve a lo lejos a dos desconocidas hablando con algunas mujeres. Una de ellas es Rebecca, que al ver a Elisa corre de inmediato hacia su dirección para saludarla con mucha emoción. Elisa, algo molesta, le pide que deje de actuar como si no hubiera pasado nada en el colegio. Rebecca quiere una oportunidad para explicarle todo, pero Elisa no desea saber más y se va. Después de algunos días, Rebecca visita la casa de Elisa con la excusa de tomar lecciones de piano. El marido de Elisa se presenta como tal y al parecer esto toma por sorpresa a la pelirroja. Mientras tanto, Elisa finge amabilidad solo porque el hombre está ahí y termina aceptando que ella sea su alumna. Rebecca le pregunta si leyó las cartas que le envió, y Elisa, algo confundida, le dice que no, pues al parecer su padre se las ocultó. Elisa le dice que de todas formas las hubiera roto porque lo que le hizo no tiene nombre. Rebecca se lamenta y le dice que tenía miedo de aceptar quién es. Añade que está ahí para aclarar las cosas y porque sabe que ella no es feliz. Elisa le explica que ella está felizmente casada y su marido la ayudó a curarse. La pelirroja sabe que miente, pero deja a un lado eso para decirle lo hermosa que es. Luego le pide perdón y le implora que le dé una oportunidad. En ese momento la clase termina pues son interrumpidas por el marido de Elisa. Intrigada con las cartas de Rebecca las busca, y al encontrarlas visita la playa para leerlas. Después, las mujeres se vuelven a ver y esta vez Elisa es más amable con Rebecca, quien no pierde la oportunidad para decirle lo bella que es. Elisa le pide que se detenga porque no se puede permitir traicionar a su marido de esa manera. Luego, Rebecca la invita a una fiesta en donde se reunirán muchos artistas. Y le encantaría que ella compartiera algo de su música. La maestra no puede dejar de ver a su alumna y ésta se da cuenta, por lo que le hace algunos cumplidos y Elisa se sonroja. Las mujeres estaban a punto de besarse cuando la voz de Ernesto las interrumpe. Rebecca se despide y el hombre, muy molesto, le prohíbe verla nuevamente. Él saldrá del pueblo por cuestiones laborales, pero antes de partir le pide a su ama de llaves que lo mantenga informado de todas las cosas que haga Elisa en su ausencia. Por otra parte,
Ella ha decidido asistir a la fiesta, por lo que pasa toda la mañana buscando su mejor atuendo. La pelirroja muy feliz le presenta a sus amigos, y Elisa tiene una conversación con Lourdes acerca de no tener miedo a ser libre. Más tarde, Rebeca y Elisa comienzan a coquetear con la mirada y deciden ir a la playa para estar a solas. Ahí las cosas se ponen más interesantes, pues Elisa al fin deja a un lado el rencor que le tenía a Rebeca desde aquel día en el instituto y se entrega a ella. Al día siguiente, Rebeca le dice a Elisa que no estará mucho en el pueblo, pues no se quedará para ver cómo está con alguien más. Entonces le propone irse con ella. Elisa no piensa abandonar a su madre enferma y Rebeca le dice que puede llevarla sin ningún problema. Al final Elisa le promete que lo pensará. De regreso a casa la vemos muy feliz. Pero su estado de ánimo cambia cuando se entera que Ernesto ha enviado a su madre a un manicomio. Elisa le exige que traiga a su madre de regreso. Luego le pide el divorcio y acepta que está enamorada de Rebeca. Él promete liberar a la mujer, solo si Elisa acepta someterse a una terapia de electrochoques para curar su homosexualidad. Rebeca se entera de esto y se escabulle para verla y ayudarla a escapar de su marido, pero Elisa se encuentra mentalmente inestable y confundida luego del tratamiento. Rebeca, algo triste, sale de ahí no sin antes prometer que regresará por ella. Más tarde se presenta en la casa de Elisa en compañía de un amigo psiquiatra. Pero este último no es de mucha ayuda, por lo que no consiguen sacar a Elisa de ahí. Después, Ernesto, molesto y despechado, se aprovechan de la situación de Elisa para satisfacer sus propios deseos. Luego de esa noche, Elisa comienza su día haciendo las cosas que su marido no le permitía hacer, como tocar el cello e ir a la playa de los muertos. El hombre se da cuenta que ella está por entrar al agua y muy desesperado va tras ella, pues aquel que entre a nadar no sale con vida. Por fortuna Elisa consigue trepar a una roca, pero Ernesto al intentar alcanzarla muere. Algunos años después, Elisa se despide de su madre en el cementerio, y su hermosa familia la acompaña. Se trata de Rebeca y su pequeño hijo. Pues al final de esta historia el amor sí triunfó y ninguna de las protagonistas murió.